Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Gonger y hoy vamos a realizar un video repaso. Seguramente tú tendrás muchas interrogantes y preguntas obvias. ¿De qué o sobre qué tratará el video? Pues obviamente hoy vamos a hablar de la ciencia más divertida de todas, la biología. Si tú estás interesado de participar de este video repaso, pues has llegado al lugar más indicado. Listo, chicos, ahora continuando con el ciclo del agua, lo que vamos a hacer ahora es básicamente disgregar un poco más del ciclo del agua. Entonces, estoy colocando acá un poco de información más que nos va a ayudar a comprender de mejor manera el funcionamiento del ciclo del agua, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá, para hablar del ciclo del agua tenemos que hablar un poco de la precipitación, chicos. La precipitación, nosotros podemos entenderla como caída del agua, ¿sí? Cuando el agua cae del cielo, ¿no? Es un fenómeno meteorológico, ¿sí? Es parte del clima de nuestro planeta y que también, ¿no es cierto?, es variable. O sea, ¿qué quiere decir que es variable, chicos? No es lo mismo que llueva acá en Cusco a que llueva, ¿no es cierto?, en Quillabamba. Es diferente, ¿sí? Es muy diferente. Entonces, ¿qué ocurre, no? En la Amazonía, por ejemplo, en la selva amazónica, llueve más o menos 200 mililitros de precipitación al año, ¿no? Y por ejemplo, en el desierto de Atacama, en Chile, el registro de precipitación es de 0,8 mililitros, ¿no es cierto?, en 10 años, ¿no? Pero ¿qué cosa significa eso de mililitros, ¿no? ¿Qué uno entiende? Pues chicos, para que uno entienda qué significa esto, bueno, si yo tengo, digamos, un pluviómetro, es un aparatito que tiene básicamente, es un aparatito así como el que estoy dibujando, bueno, ustedes disculpar, es un medio chueco, ¿cierto? Es un aparatito, ay, que tiene un embudito acá, chicos. Un embudito, así, un embudito. Así, ¿ya? ¿Listo? Este embudito, pues, tiene, ¿no es cierto?, la misión de recolectar todo el agua de lluvia que caiga. Y por acácito hay una reglita. Ahí hay una reglita, ¿no? Hay una reglita, una reglita, una reglita, una reglita. Entonces, cuando empieza a llover, para calcular cuánto de lluvia ha caído, o se tiene, o quieres registrar la cantidad de lluvia, el pluviómetro lo que hace es recolectar el agüita de lluvia por este embudito, entonces llega acá y se va acumulando en todo esto. Va subiendo, mientras más llueve, más sube y sube y sube y sube. Entonces, el dato para que tú entiendas esto de los 2000 mililitros al año, quiere decir, el dato de conversión es el siguiente. Si yo tengo registrado en el pluviómetro 1 milímetro de precipitación, esto quiere decir que en la vida real ha caído 1 litro de agua, 1 litro de agua, ¿no es cierto? 1 litro de agua, básicamente, ¿no es cierto?, en 1 metro cuadrado. O sea, en 1 metrito cuadrado ha caído básicamente 1 litro de agua, ¿no? Si yo tengo básicamente, ¿no es cierto?, este datito. Si en mi pluviómetro tengo 2 milímetros, pues ¿cuánto ha caído por metro cuadrado? 2 litros de agua. Si tengo 3 milímetros, ¿cuánto ha caído? 3 litros, ¿no es cierto?, por metro cuadrado. Entonces, miren, en la selva amazónica ha caído 2.000 mililitros, perdón, 2.000 mililitros, milímetros, ¿no es cierto?, de precipitación al año. Quiere decir que ¿cuántos litros han caído por metro cuadrado? 2.000 litros de lluvia o de agua por metro cuadrado. Ahora, si tú calculas todo el área de la selva amazónica, tú puedes saber cuánto de lluvia ha caído en toda la selva amazónica. Que obviamente es una cantidad considerable, muy alta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso quiere decir, mira, en Atacama, en Chile, mira acá, ¿cuánto ha caído? 1,8 mililitros de, ¿no es cierto?, precipitación en 10 años, ni siquiera al año, en 10 años. Entonces, si hacemos una conversión, a ver, 2,8 mililitros, allá, ¿cuánto sería? A 1 litro con, ¿no es cierto?, 800 mililitros, ¿ya? ¿Verdad? En 1 metro cuadrado. Pero esto, ¿en cuánto es? En 10 años. Ah, es cierto, en 10 años, ¿no? En 10 años. ¿Y cuánto habrá caído en un año? Pues hay que dividirlo entre 10. ¿Y cuánto sería entre 10? 0, ¿no es cierto? 18 litros, ¿no es cierto?, por metro cuadrado. Entonces, la cantidad de lluvia que ha caído, ¿no es cierto?, en Atacama es casi imperceptible, pues chicos, casi nada ha llovido ahí. ¿Ya? Entonces, a eso básicamente se refiere esto, ¿no? De los mililitros, ¿ya?
¿Listo? Para que ustedes entiendan. Ustedes incluso pueden crear una estación meteorológica casera en vuestra casa, ¿ya? Listo, espérenme un ratito, chicos, solo un ratito nada más. Mi mamá me está llamando un ratito, espérenme, ¿ya? Bueno, entonces estábamos hablando justamente de la precipitación, porque la precipitación tiene que ver mucho con el ciclo del agua, ¿ya? Resulta que obviamente la precipitación es la caída del agua, ¿sí? Es la caída del agua. Es también conocido como un fenómeno meteorológico, es variable porque la precipitación en la selva amazónica es diferente, por ejemplo, la que puede ocurrir en un desierto. Este proceso de precipitación, chicos, o su origen de la precipitación, está de acuerdo al ciclo del agua. Y básicamente tiene que ver con un proceso de evaporación o evapotranspiración, de condensación y de precipitación. ¿Ustedes conocen estos procesos? ¿Alguna vez en el colegio, donde han estado, alguna vez han aprendido, ¿no? De qué significa la evaporación, qué significa la evapotranspiración, la condensación y la precipitación, ¿no? Ahora, recuerden que en el caso, ¿no es cierto? También puede haber evapotranspiración específicamente de las plantas, evaporación de los cuerpos de agua, condensación es una, por decir así, una vía en la que se van a conglomerar todos, y la precipitación puede ser de dos formas, ¿no? Puede ser de forma líquida y sólida, ¿no? En cuanto a la condensación, tenemos que hablar un poco más de la condensación. ¿Por qué? Porque dentro de la condensación vamos a tener que hablar sobre los núcleos de condensación, que ahorita vamos a ver de qué se trata, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos decir de la precipitación relacionada al ciclo del agua, chicos? ¿No? Para que se produzca la condensación, el aire debe de encontrarse saturado. ¿Qué significa saturado? Lleno. El aire debe encontrarse lleno. ¿De qué? De humedad. ¿Ya? Lleno de humedad. Y formar núcleos de condensación. Te vamos a hablar de qué es eso, ¿no? El aire saturado contiene el máximo posible de vapor de agua, ¿sí? El aire saturado contiene el máximo posible de vapor de agua. Por lo tanto, su humedad relativa es 100%, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a ver a continuación es algo que es muy importante en el proceso o en el ciclo del agua. ¿Y qué es? Miren lo que tenemos acá. Los núcleos de condensación. ¿Qué es un núcleo de condensación? Es una partícula de polvo, chicos, muy pequeñita, que al no tener peso, la gravedad no lo puede atraer, por lo tanto no va a caer a la superficie, simplemente que va a estar, ¿no es cierto? Va a estar ahí en el ambiente y se va a generar como una suerte específicamente de una partícula suspendida, porque no tiene peso y no lo puede atraer la gravedad. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Recuerdas que de antes dijimos que se encontraban, ¿no es cierto?, partículas, que el agua se encontraba en forma gaseosa, ¿sí o no? Claro. Y esta agua gaseosa va a empezar, las moléculas de agua gaseosa van a empezar a adherirse a la partícula de polvo, así, poco a poco se van a adherir. Entonces, cuando ha llegado a esto, chicos, se está diciendo que ha llegado a un 50% de humedad relativa. No está parcialmente lleno, ¿no? Las partículas de agüita se adhieren. Cuando el núcleo de condensación ha llegado totalmente a ser rodeada con agua, acá diremos que el aire está con 100% de humedad relativa, y si está al 100%, ¿cómo se le llama? Saturado. Saturado, está lleno de agua, ¿sí? Y ahí es cuando esta partícula de agüita con polvo, la partícula de polvo con agua, pues llega a tener peso. Y si tiene peso, ¿quién lo puede atraer? La gravedad. Y se produce la lluvia. Así de simple es la formación de los núcleos de condensación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya teniendo idea básicamente de qué es la precipitación, pues hay tipos de precipitación en nuestro país. Se producen básicamente tres tipos de precipitación. La primera se llama lluvia de convección. No te olvides de eso, ¿ya? Lluvia de convección. ¿Qué significa? Es cuando básicamente, chicos, se produce en zonas llanas o con pequeñas irregularidades topográficas. Por ejemplo, en Cusco se produce esto. Es cuando hay un flujo de aire frío y viene la radiación del sol, y ese flujo de aire hace calentar ese flujo, perdón, la radiación del sol calienta el flujo de aire frío, y cuando esto ocurre, el aire sube. Y al subir, ¿no es cierto?, todas esas masas de aire se empiezan a conglomerar y a condensar y forman una nube. Generalmente estas nubes son muy grandes, amplias, cubren grandes territorios, los que se producen en Cusco son así, ¿no es cierto?
Y estas son las que producen granizo, también producen lo que nosotros llamamos chubascos y también tormentas, ¿no? Entonces, en Cusco se produce lluvias por convección. Luego tenemos la lluvia orográfica. En algunas zonas de Cusco, por ejemplo, y también algunas zonas de nuestro país, puede ser, por ejemplo, chicos, conocen 15.000, ¿no? ¿Qué ocurre en 15.000? Pues para que se produzca lluvia orográfica, chicos, tiene que haber un obstáculo orográfico. ¿Qué quiere decir? Un cerro, una montaña. Entonces, ¿qué sucede? Miren esta montaña, está viendo acá, ¿viste la montaña? Pues entonces, ¿qué ocurre? El vapor de agua empieza a subir, 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 y conforme va subiendo, baja su temperatura y se condensa. Por lo tanto, es cuando viene la lluvia, ¿no es cierto? Viene la masa de aire, choca con las montañas y se forma una nube ahí. Y estas producen lluvias muy fuertes, considerablemente fuertes. En 15.000, por ejemplo, llueve que da miedo justamente porque se producen ahí lluvias orográficas, ¿ya? Y bueno, básicamente tendríamos las lluvias frontales que se producen en la selva de nuestro país, en latitudes templadas, en el que una masa de aire frío choca con una masa de aire cálido, produciendo básicamente una zona de diferenciación, una zona de convergencia, así se llama. Cuando choca el aire cálido con el aire frío, esta zona la voy a marcar con amarillo para que ustedes vean, o con verde mejor ya, para que sea más claro. Esta zona de acá se llama zona de convergencia, y en esa zona de convergencia es donde se produce, ¿qué cosa? Nubes. Y esas nubes son básicamente del tipo Columbus Nimbus, que son muy fuertes y que generan tormentas muy, muy, muy fuertes, obviamente, dentro de la Amazonia, ¿no? Y esas son las lluvias que se producen en la Amazonia. Entonces, recuerden, Cusco, lluvias de convección. En algunas partes puede ser de Cusco y también de la selva alta, lluvia frontal, y en la selva baja se producen lluvias frontales, ¿no? Y pues, en la costa, ¿qué puede ser? Puede ser lluvia por lluvias frontales, porque recuerda que ahí están las lomas costeras y puede funcionar como una especie de barrera natural para producir lluvias. Pero en este caso, obviamente, no tiene la misma fuerza que tuvieran las lluvias que se producen en esta zona. ¿Ya? Listo, chicos. Ahora sí, lo que vamos a hacer es entrar a hablar del ciclo del agua. ¿Listo? Entonces, ustedes van a disculpar mi dibujito de Paint, pero espero que les guste. Está dibujando esto en Paint. Es bien chévere el Paint, ¿no? Puedes hacer obras de arte como las que estás viendo acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es describir el ciclo del agua, ¿no? Entonces, chicos, miren, para que funcione el ciclo del agua, alguien tiene un papel muy importante, preponderante. ¿Quién? El papel preponderante o importante es básicamente la del sol. El sol tiene un papel muy importante en el ciclo del agua. Recontra muy importante en el ciclo del agua. ¿Ya? El sol. Este papel preponderante del sol va a generar ¿qué cosa? Pues va a generar, ¿no es cierto?, una radiación que es muy importante para el cambio químico, el cambio de estado que tenga los cuerpos de agua. Entonces el sol va a enviar su radiación, miren, envía su radiación. ¿Listo? El sol está enviando su radiación y esta radiación está llegando a este cuerpo de agua. ¿Listo? ¿Están observando? Está llegando a este cuerpo de agua. Entonces, este cuerpo de agua básicamente va a empezar ¿a qué? A evaporarse. Este cuerpo de agua, chicos, puede ser ¿qué cosa? Puede ser un río, puede ser el mar, puede ser una laguna, y la evaporación, gracias al sol, básicamente genera una vía. En este caso vamos a hablar de vías, las que suben y las que bajan, ¿no? Una vía que está subiendo ahorita, ¿cómo se llama? Se llama evaporación, ¿cierto? La vía de evaporación. Luego tenemos cuando el sol o su radiación llega, miren, a las plantas, a este cuerpo, a este bosquecito que estamos teniendo acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Acá se va a producir otra vía que sube, la evapotranspiración. ¿Listo? Se produce evapotranspiración. Y también acá, miren, tenemos, ¿no es cierto?, la nieve y los glaciares, y la radiación del sol también puede llegar a esta zona, ¿no es cierto? Y va a producir una vía también ascendente. ¿Cómo se llama esa vía ascendente? Sublimación. Entonces, las vías que suben, chicos, en el ciclo del agua son evaporación, evapotranspiración y sublimación. Las tres vías van a converger, van a unirse. ¿Y qué van a producir? La cuarta vía ascendente llamada condensación. ¿Recuerdas lo que te expliqué de los núcleos de condensación? Condensación, núcleos de condensación, claro. Cuando las partículas de agua se llenaban totalmente de agua, llegaban, ¿no es cierto?, a un punto de saturación. ¿Cuánto llegaba la humedad relativa? 100%.
Y cuando eso ocurre, chicos, la nubecita de lo que está blanquita se va a transformar en una nube negra. Y cuando ya está totalmente, ¿no es cierto?, la partícula de polvo cubrida de agua, rodeada de agua, al 100% de humedad relativa, pues, ¿qué obtenía? Ganaba peso. Y si gana peso, ¿qué ocurre? Pues va a caerse y se produce la precipitación. ¿Ya? Entonces, para volver a repetir, hay vías ascendentes, o sea, que suben, y hay vías descendentes, o sea, que bajan, ¿cierto? Vías que suben y vías que bajan. ¿Cuáles son las vías que suben? Pues la evaporación, la evapotranspiración, la sublimación y la condensación. ¿Cuáles son las vías que bajan? La precipitación, y es la que tenemos acá, ¿ya? Tiene que ver con los núcleos de condensación, ¿no? ¿De qué forma llueve? De forma líquida y de forma sólida, ¿ya? Entonces, chicos, cuando suceda, ¿no es cierto?, la precipitación, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir un primer proceso llamado infiltración. ¿Qué es la infiltración? Mira, te voy a explicar acá. ¿Ya? Sucede que en esta zona, el agüita que se va a producir acá puede ingresar. Mira, puede ingresar acá dentro, y obviamente está dentro de la tierra. Está filtrando el agüita, ¿no? Entonces, este proceso, ¿cómo se llama? Infiltración. Cuando el agüita ingresa, ¿cierto? Cuando el agüita ingresa, ¿ya? Es la infiltración. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el agua infiltra, recuerda, el agua puede transformar los componentes del suelo, ¿sí o no? Sí, cuando eso ocurre, ¿cómo se llama? Lixiviación. Y cuando está ocurriendo, ¿no es cierto?, la lixiviación, ¿qué más puede ocurrir? La percolación. Son dos procesos. Lixiviar significa cuando el agua transforma, chicos, ¿sí? Si vemos acá un pedazo de tierra así muy grande, el agüita va a empezar a romper, a fragmentar, a descomponerlo, como ya de antes estábamos viendo, ¿no? Y solo las partículas chiquititas que se han producido acá, solo las chiquititas van a ser arrastradas por el agua. Y es como se llama percolación. Pues lixiviación destruye, transforma y percolación arrastra. ¿Y hacia dónde lo va a arrastrar? Mira, mira hacia dónde lo va a arrastrar. Por acá vamos a poner una flechita y vamos a colocar hacia dónde lo está colocando, hacia dónde lo va a arrastrar. Hacia la napa freática. ¿Qué es la napa freática? Antes algunos preguntaban. Es agua subterránea, muchachos. Es agua que se encuentra en el subsuelo. Imagínate un río subterráneo. Eso sería la napa freática. ¿Ya? Y esta napa freática luego, ¿con quién se conecta? Puede conectarse con el mar, puede conectarse con una laguna, puede conectarse con un río, y nuevamente empieza el ciclo del agua. ¿Viste? A eso nada más sería el ciclo del agua, chicos, ¿no? Hasta ahí sería el ciclo del agua. Pero hay otras dos cositas que también pueden ocurrir. Cuando el agua está cayendo a la superficie de la Tierra, lo primero que ha ocurrido es infiltración. ¿Qué más puede ocurrir, Honger? Ahí está, mira, quiero que veas lo que también puede ocurrir. Mira, mira lo que también puede ocurrir. Escorrentía foliar. ¿No? Ahorita vamos a hablar un poco de la escorrentía foliar, les vamos a mostrar un video para que vean, pero para que no quede vacío, la escorrentía foliar es cuando, ¿ves este grupito de plantitas que está acá? ¿Sí? Estas plantitas, chicos, lo que van a hacer es absorber el agua de lluvia. Y al absorber el agua de lluvia, pues van a evitar la infiltración. O si ya no pueden evitar la infiltración, van a generar que haya una infiltración, pero una infiltración mínima. ¿Sí? Y eso es bueno para los suelos. Cuando no haya básicamente escorrentía foliar, se produce la escorrentía superficial. Y es cuando, estás viendo que acá, ¿cierto? En esta zona no hay ningún tipo de plantas. Pues entonces, ¿qué ocurre? El agua empieza, ¿no es cierto?, ¿a qué? A aglomerarse de una manera tan brutal que acá, ¿no es cierto?, se va a generar una inundación. Y esta escorrentía superficial es pues la que, chicos, genera básicamente las lluvias, perdón, generan las inundaciones, los desastres naturales, los huaicos, los deslizamientos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso básicamente sería, ¿no es cierto?, la escorrentía superficial. ¿Ya? Y bueno, ahora lo que tenemos es básicamente el nivel Teletubby del ciclo del agua, ¿no? En el primer caso tendríamos el tipo de ciclo, ¿no? ¿Qué tipo de ciclo es el del agua? Pues el ciclo del agua es un ciclo de tipo especial porque está compuesto por dos elementos químicos. ¿Cómo se llama su depósito principal? Pues hidrosfera. No es ni la atmósfera ni la litosfera, es la hidrosfera, ¿no? ¿Qué procesos tiene? Pues tiene básicamente las llamadas vías. ¿Cómo eran las vías que subían? Las vías ascendentes y las que bajaban descendentes. Las vías ascendentes son la evaporación, sublimación, evapotranspiración y condensación.
y las vías descendentes se llaman precipitación. La importancia del ciclo hidrológico, pues que regula el clima, ¿no? Quiero que veas acá la imagen, todo lo que está acá. Si tú estás viendo acá y estás notando que es todo lo que se ha producido acá, pues un clima. Claro, está regulando el clima, ¿no es cierto? Entonces regula el clima. Listo. ¿Y qué importancia más aparte de regular el clima? Pues genera equilibrio en el ecosistema, es obvio, el ciclo del agua genera eso, ¿no? Ahora, la alteración. ¿Cómo puedo yo alterar el ciclo del agua? Hay que cortar los árboles, la deforestación y la contaminación y el uso excesivo del agua, chicos. Eso también genera una alteración del ciclo del agua. Y chicos, cuando el agua ocurre, cuando el agua llega o se precipita, puede ocurrir cosas como que infiltración, percolación, erosión. La erosión es el desgaste de los nutrientes del suelo, cuando el agua arrastra, ¿no? La escorrentía, la reevaporación es cuando llega el agua, cae el agua, inmediatamente se evapora, cuando obviamente cae la precipitación en un lugar muy caliente. Desastres naturales, huaicos, deslizamientos, derrumbes, incremento del caudal de los ríos y volumen de lagos y lagunas. ¿Listo? Y bueno, con esto sería todo lo referido al ciclo hidrológico del agua. Y básicamente con eso sería, ¿no es cierto?, ponerle fin al tema relacionado, ¿no es cierto?, al ciclo del